Pedro Infante Cruz, uno de los máximos íconos de la época de oro del cine y la música mexicana, fue un cantante, actor e ícono cultural conocido como el ídolo de México. Nacido el 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa, México, Pedro Infante conquistó los corazones de millones con su canto conmovedor en los géneros ranchera, bolero y mariachi, junto con sus papeles auténticos en más de 60 películas. Con su encantadora sonrisa, humildad y capacidad de conectar con el público, se convirtió en un símbolo del orgullo mexicano, representando los valores del trabajo, el amor y la lealtad. Hijo de Delfino Infante García y Refugio Cruz Aranda, Pedro creció en una familia modesta pero amorosa, y aunque no tuvo hijos registrados oficialmente, dejó un profundo legado personal y artístico. El 15 de abril de 1957, Pedro Infante murió trágicamente a la edad de 39 años en un accidente aéreo en Mérida, Yucatán, México. Estaba pilotando un Quensaledatid B-24 Liberate, que despegaba del aeropuerto de Mérida para regresar a Ciudad de México. Cuando el avión tuvo una falla poco después de salir de la pista, se estrelló contra una zona residencial y explotó. El accidente se cobró la vida de Pedro, otros 2 pilotos y 4 personas en tierra, dejando a todo México en dolor. Su cuerpo fue trasladado de regreso a Ciudad de México y se celebró un lujoso funeral que atrajo a decenas de miles de fanáticos para presentarle sus respetos. La muerte de Pedro no solo fue una pérdida familiar sino también una tragedia nacional, que marcó el final de una era en el cine y la música mexicanos. Para comprender mejor la vida de este hombre extraordinario, necesitamos recordar su trayectoria, desde los difíciles días en Sinaloa hasta las gloriosas alturas y la fatídica muerte. Pedro Infante creció en una familia de clase trabajadora en Mazatlán, Sinaloa, donde la música y el folclore mexicanos impregnaban la vida cotidiana. Como uno de 15 hermanos, Pedro enfrentó dificultades financieras temprano en la vida de su familia. Su padre, Delfino Infante, era un músico que tocaba el contrabajo en bandas locales, mientras que su madre, Refugio Cruz Aranda, era una mujer fuerte que cuidaba de su numerosa familia. De niño, Pedro aprendió a tocar la guitarra, el violín y la batería con su padre, actuando regularmente en festivales del pueblo y reuniones familiares. Aunque solo estudió hasta el 3er grado debido a circunstancias difíciles, mostró una inteligencia natural y una fuerte pasión por el arte. Cuando era adolescente, Pedro se mudó a Guamúchil, Sinaloa, donde trabajó como carpintero, barbero y empleado de tienda para ayudar a mantener a su familia. Sin embargo, la música siempre fue el fuego en su alma. Se unió al grupo La Rabia, presentándose en bares y plazas de Sinaloa, cantando rancheras y boleros con su distintiva voz de tenor. En 1937, a la edad de 20 años, Pedro se casó con María Luisa León, una mujer 10 años mayor que él, quien lo animó a seguir una carrera musical profesional. María Luisa lo trajo a la Ciudad de México en 1939, donde comenzó a actuar en estaciones de radio como la XB y la XW, importantes plataformas para los artistas en ese momento. En la Ciudad de México, Pedro rápidamente atrajo la atención por su voz conmovedora y su estilo de interpretación sincero. En 1942, firmó con Peerless Records y grabó su primera canción, El Soldado Raso, una ranchera patriótica. Éxitos posteriores como Cielito Lindo, Amorcito Corazón y Bésame Mucho lo convirtieron en uno de los cantantes más queridos de México. Su carrera musical fue paralela a su carrera actoral, comenzando con un papel secundario en la película En un burro 3 baturros, 1939. En 1943, su papel decisivo en la Feria de las Flores le abrió la puerta al estrellato cinematográfico. Durante las décadas de 1940 y 1950, Pedro Infante se convirtió en un ícono de la época de oro del cine mexicano, una época en la que las películas rancheras y los melodramas dominaban la pantalla. Protagonizó clásicos como Nosotros los Pobres, 1948, Ustedes los Ricos, 1948, y Pepe el Toro, 1953, interpretando a menudo a hombres humildes pero respetuosos, cercanos a la clase trabajadora mexicana. Estas películas no solo tuvieron éxito comercial, sino que también consolidaron la imagen de Pedro como héroe del pueblo.
Colaboró con directores famosos como Ismael Rodríguez y actores como Blanca Estela Pavón y Marga López, creando parejas icónicas en la pantalla. Fuera del trabajo, Pedro es un aventurero y un tomador de riesgos. Era un apasionado de la conducción de automóviles, la equitación, y especialmente, de volar aviones, afición que ejerció desde 1947, cuando obtuvo su licencia de piloto. Era propietario de un Quensaledatid B-24 Liberate, un avión militar reconvertido para uso civil, y volaba frecuentemente entre ciudades para filmar o realizar actuaciones. Si bien este pasatiempo le trajo alegría, también causó preocupación a su familia y amigos. Especialmente después de que sobrevivió a 2 accidentes aéreos en 1947 y 1949. La vida personal de Pedro también fue tumultuosa. Tras divorciarse de María Luisa, se casó con la bailarina Lupita Torrentera, con quien tuvo 3 hijos que no constan oficialmente en documentos públicos. Esta relación terminó en la década de 1950 y comenzó una relación con la actriz Irma Dorantes, con quien se casó en 1953. Irma afirmó que tenían una hija, pero la relación fue controvertida debido a problemas legales relacionados con el matrimonio anterior de Pedro. A pesar de sus problemas personales, siempre trató de mantener la imagen de un hombre de familia, regresando regularmente a Sinaloa para visitar a su madre y hermanos. En sus últimos años, Pedro estuvo en la cima de su carrera, con películas como Tizoc, 1957, y Escuela de Rateros, 1958, estrenada póstumamente. También continuó grabando nuevas canciones, incluidas 100 años y Tú y las nubes, consolidando su estatus como uno de los más grandes cantantes rancheros. El 15 de abril de 1957, Pedro salió de Mérida después de terminar una actuación, con la intención de volar de regreso a la Ciudad de México para reunirse con su familia. Nadie esperaba que ese vuelo fuera su último viaje. En la colorida vida de Pedro Infante, la mayor tristeza fue probablemente los problemas en su matrimonio y la sensación de estar atrapado entre la fama y la vida personal. Su primer matrimonio con María Luisa León, aunque comenzó con amor y apoyo, terminó en desamor cuando ambos se dieron cuenta de que tenían objetivos diferentes. María Luisa, mucho mayor que Pedro, quería que éste se centrara en su carrera musical, pero la presión de la fama y las giras constantes los distanciaron. El divorcio en la década de 1940, aunque fue una decisión mutua, dejó a Pedro con una sensación de fracaso, especialmente porque siempre había anhelado una familia estable. La relación con Lupita Torrentera también trajo mucho dolor. Aunque Lupita le dio 3 hijos, la relación se vio empañada por los celos y las discusiones sobre responsabilidades familiares. Pedro, con su apretada agenda y su creciente fama, estaba a menudo fuera de casa, dejando a Lupita sintiéndose abandonada. El matrimonio se rompió a principios de la década de 1950 y Pedro se enfrentó a las críticas del público, que idolatraba su imagen perfecta en la pantalla. Aunque trataba de cuidar de sus hijos, no poder estar con ellos regularmente era motivo de gran remordimiento. El matrimonio con Irma Dorantes, aunque inicialmente feliz, no estuvo exento de tragedia. La relación fue polémica debido a las acusaciones de que Pedro no había finalizado su divorcio de Lupita, lo que dio lugar a complicados problemas legales. Irma, una joven y aspirante actriz, está profundamente enamorada de Pedro, pero la diferencia de edad y la presión de los medios hacen que choquen frecuentemente. Pedro una vez compartió con sus amigos que se sentía atrapado entre su deseo de ser un buen esposo y las constantes expectativas del público y la industria del entretenimiento. Esta tristeza se profundizó por el hecho de que no pudo pasar mucho tiempo con Irma y su hija, especialmente en sus últimos años. Otro dolor es la pérdida de seres queridos. Pedro era muy cercano a su madre, Refugio, y su muerte en la década de 1950 fue un gran shock. También perdió a varios hermanos en la década de 1940 por enfermedades, acontecimientos que le hicieron pensar mucho sobre la finitud de la vida. A pesar de su exterior optimista, Pedro a menudo recurría a la música como una forma de aliviar su tristeza, con canciones como Amorcito Corazón y 100 años que reflejan sus profundos sentimientos sobre el amor y la pérdida. La presión de la fama también es fuente de sufrimiento. Como el ídolo de México,
Pedro debe mantener una imagen perfecta, mientras su vida personal está llena de problemas. Una vez dijo que sentía que a veces el público amaba su personaje en pantalla más de lo que realmente era, un hecho que lo hacía sentir solo incluso cuando estaba rodeado de millones de fanáticos. Estos dolores, desde los problemas familiares hasta las presiones profesionales, moldearon a un Pedro Infante fuerte y vulnerable a la vez, un hombre con un corazón lleno de emociones. La carrera de Pedro Infante es una historia de talento, trabajo duro y la capacidad de conectar con públicos de todo el mundo. En la industria musical, es uno de los más grandes cantantes de rancheras, con más de 300 canciones grabadas durante su carrera. Canciones como Cielito Lindo, Amorcito Corazón, Bésame Mucho, 100 años y Tú y las nubes no solo se convirtieron en clásicos, sino que también moldearon la identidad musical mexicana. Colaboró con músicos famosos como José Alfredo Jiménez y Cuco Sánchez, aportando melodías que conmovieron el corazón de los oyentes. Sus grabaciones con Peerless Records vendieron millones de copias y actuó regularmente en palenques, plazas de toros y programas de radio como XW, atrayendo audiencias de decenas de miles de personas. En el cine, Pedro fue una estrella brillante de la época de oro de México, 1936 a 1956, protagonizando más de 60 películas. Obras como Nosotros los pobres, Ustedes los ricos y Pepe el Toro se han convertido en íconos culturales, reflejando con autenticidad y emoción la vida de la clase trabajadora mexicana. Colaboró con el director Ismael Rodríguez en la trilogía Nosotros los pobres, considerada una de las obras maestras del cine mexicano. Su papel en Tizoc, 1957, donde coprotagonizó con María Félix, le valió el Premio de Plata en el Festival de Cine de Berlín, uno de los mayores logros de su carrera. Su estilo natural de actuación, combinado con su habilidad para cantar en escenas, lo convirtieron en un actor único. Pedro también ayudó a dar forma a la imagen del hombre mexicano en la pantalla, fuerte, romántico, pero siempre leal a su familia y amigos. Películas como Los Tres García, 1947, A Toda Máquina, 1951, y Escuela de Vagabundos, 1955, demuestran su versatilidad, desde la comedia hasta el drama. A menudo realizaba sus propias escenas de acción, como montar a caballo y conducir, demostrando su espíritu aventurero y su coraje. Su popularidad no se limitó a México sino que se extendió a América Latina, Estados Unidos y Europa, donde sus películas fueron proyectadas con subtítulos. Sin embargo, la carrera de Pedro no siempre ha sido un camino de rosas. Algunas de sus primeras películas, como En un burro tres baturros, no tuvieron éxito comercial, lo que le obligó a redoblar esfuerzos para demostrar su talento. Durante la década de 1950, enfrentó la presión de los productores para experimentar con nuevos géneros, como el cine negro y las películas bélicas, pero algunos proyectos como El Inocente, 1956, no fueron bien recibidos por el público. También enfrentó la competencia de estrellas más jóvenes, como Luis Aguilar y Javier Solís, lo que a veces lo hizo sentir presionado para mantener su estatus. Otro revés fue el fracaso de Pedro al intentar expandir su carrera a Hollywood, a pesar de varias ofertas de productores estadounidenses. Debido a la barrera del idioma y su lealtad al cine mexicano, rechazó estas oportunidades, decisión que luego lamentó. Además, los problemas legales en torno a su matrimonio con Irma Dorantes dañaron brevemente su imagen, y algunos tabloides lo calificaron de polígamo. Sin embargo, Pedro siempre superó estos desafíos con talento y dedicación, dejando un legado imborrable. La muerte de Pedro Infante el 15 de abril de 1957 fue una de las mayores tragedias de la historia de México, y los detalles que surgieron después aumentaron la conmoción y el dolor. El accidente ocurrió cuando Pedro, un piloto con licencia, volaba un Quensaledatid B-24 Liberate desde el aeropuerto de Mérida. Según el informe de la investigación, el avión sufrió una falla en el motor poco después del despegue, lo que provocó que perdiera altitud y se estrellara contra una zona residencial cercana al aeropuerto. La enorme explosión destruyó el avión y quemó los cuerpos de Pedro y otros dos pilotos, dificultando su identificación. 4 personas en tierra, incluidos 2 niños, también murieron, lo que se sumó a la tragedia del suceso.
Una revelación impactante fue que Pedro había estado volando el avión mientras estaba cansado. Según testigos, actuó de forma continua durante varios días en Mérida y solo durmió unas horas antes del vuelo. Algunas fuentes dicen que recibió presiones para regresar a la Ciudad de México y participar en la filmación, lo que llevó a la decisión de despegar a pesar de las condiciones poco ideales. El informe de investigación también encontró que el B-24 Liberate, un viejo avión militar, tenía un historial de mantenimiento deficiente y no había sido inspeccionado exhaustivamente antes del vuelo. Estos factores, combinados con el error del piloto, se consideran la causa principal del accidente. Otro detalle controvertido es que Pedro había sobrevivido a 2 accidentes aéreos anteriores, en 1947 y 1949, pero continuó volando a pesar de las objeciones de su familia. En un accidente de 1949 en Guamúchil, sufrió graves heridas en la cabeza y tuvieron que implantarle una placa de metal en el cráneo, lesión que le dejó dolores de cabeza crónicos. Sin embargo, su pasión por volar nunca disminuyó y a menudo decía que volar le daba una sensación de libertad. Algunos fanáticos especulan que puede haberse vuelto más descuidado después de sus experiencias cercanas a la muerte, lo que lo llevó a tomar la decisión de correr el riesgo en ese fatídico día. Finalmente, los rumores de una conspiración en torno a la muerte de Pedro surgieron poco después del accidente. Algunos tabloides sugirieron que fue asesinado debido a conflictos con productores de cine o por sus complicadas relaciones con las mujeres. Estas teorías, aunque infundadas, se han extendido ampliamente entre los fanatí.